Esta es la segunda lección sobre las obras de la carne. Vamos leyendo Gálatas 5, 19 al 21, otra vez. Dice Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Obviamente, es indispensable que entendamos estas palabras, obras de la carne, porque Pablo concluye diciendo enfáticamente que los que practiquen esas cosas no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, importante que en primer lugar entendamos lo que significa cada una de estas cosas y que también estemos enseñando a otros, dándoles así advertencia contra de tales cosas que destruyen el alma. En la primera lección estuvimos terminando con las palabras, estudiando las palabras inmundicia, que es toda indecencia, suciedad de mente, pensamientos, deseos, como también de conducta. Palabras, por ejemplo, chistes sucios, todo aquello que es sucio y censurable y produce disgusto y repugnancia, para evitar toda forma de inmundicia. Desde luego, el remedio es tener corazón limpio. Ahora, sigue la palabra lascivia, que también se menciona en Romanos 13 y en 2 Corintios 12, 21. En primer lugar, esto sugiere libertinaje, ausencia de restricción, conducta desenfrenada. Como dice Pedro, primera de Pedro 4:4, desenfreno de disolución. Así, entregándose a rienda suelta, entregándose a rienda suelta a los impulsos y pasiones carnales. Entonces, conducta muy vergonzosa. Ahora, sin avergonzarse. Esto es un pensamiento en esta palabra lascivia. Es como dice el profeta en Jeremías 6:15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Efesios 4:19 habla de que después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y luego las palabras, yo quiero aquí incluir las palabras borracheras y orgías del versículo 21. Son términos que se refieren a las actividades, funciones, fiestas en las cuales se emborrachan,
con alcohol y otras drogas, bailan, pelean, blasfeman, maldicen, se entregan vergonzosamente a sus pasiones carnales. Los conciertos famosos de grupos rock and roll son una demostración bien clara de la lascivia. La forma de hablar, de cantar, de vestirse, debemos decir desnudarse, y el comportamiento en general de estos famosos estrellas y artistas demuestran también la extrema decadencia de nuestra sociedad civilizada. La misma sociedad que mata casi 2 millones de infantes cada año y que proclama fuertemente los derechos de los homosexuales. Los tales simplemente no temen a Dios. No temen a Dios, no respetan a sí mismos. No consideran a nadie, ni a sus propios familiares, y son abusivos de todos. Ahora, idolatría, palabra muy importante, es la prostitución de la adoración. Muchos textos, desde luego, hablan de la vanidad de adorar ídolos. Esa palabra se llama mentira, muy interesante. Se llama mentira en los profetas. Por ejemplo, Oseas 11:12, porque como dice Pablo en 1 Corintios 8:4, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. No es nada. La ingratitud de Israel se demostró cuando recibieron todos los beneficios de Dios y luego los ofreció a los ídolos. ¡Qué ingratitud exagerada! Pero Pablo dice en Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría. El avaro es idólatra, porque las cosas materiales son su Dios. El joven rico no quería vender su Dios para seguir a Cristo, Mateo 19:22. Vender sus posesiones hubiera sido como cortar su mano derecha y sacar su ojo derecho. Nuestro primer amor es nuestro ídolo. Si amamos el dinero, 1 Timoteo 6:9-10, entonces es nuestro Dios. Es idolatría. Aquello que ocupe nuestro tiempo, atención, talentos, recursos, es nuestro Dios. Y luego Pablo dice hechicerías. Básicamente es la prostitución de drogas, porque es la palabra farmacia. Es farmacia. Originalmente esta palabra se refería simplemente al uso de drogas como medicina. Pero con el uso de medicina se practicaban encantaciones. Para proteger al paciente de los poderes de los demonios y para impresionarles con los recursos y de los poderes, desde luego, del encantador. Hechos 19 es el ejemplo de lo que se debe hacer con los libros de tales artes. Los discípulos echaron todos sus libros al fuego, los quemaron y valían mucho. En cuanto a dinero, valían mucho. También deben ser quemados todos los amuletos, talismanes, horóscopos, crucifijos y otros artículos cuyo diseño es
proteger de fuerzas ocultas o para traer buena suerte. Es su pura superstición. Nuestra vida, amados hermanos y amigos, nuestra vida está en manos de Dios. Ni hablar de buena suerte y buena fortuna y todo aquello. No dependemos de la suerte ni la buena fortuna. Nuestro destino no está en las estrellas. Dios es el creador. Es el que nos da vida y aliento, salud, alimento, todo. Todos los días. Los cristianos los que profesan ser cristianos y todavía creen en hechiceros y brujos y encantaciones y tales cosas, curanderos, no tienen fe en Dios. Y su profesión en cuanto a tener fe en Dios es en vano. Es importante seguir predicando mucho, hermanos, sobre este pecado. No suponer que pues ya todos saben, no. Hay mucha ignorancia, mucha superstición. Y es falta de fe en Dios. Es falta de confianza en Dios. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No recibimos beneficios de la buena suerte. Toda cosa buena es de Dios. La vida, la salud, la familia, el empleo, el pan, la medicina, en fin, todo. Debemos leer frecuentemente Hechos 14, 15 al 17, Hechos 17, 24 al 28. Pablo quiso persuadir a los paganos, ¿verdad? Que la vida y toda bendición viene del Dios vivo. No esos dioses de ellos que no eran nada, sino que el Dios vivo. Y aún miembros de la iglesia necesitan estudiar mucho, meditar mucho y aumentar su fe en la verdad de la providencia de Dios. Ahora, enseguida, la palabra enemistades. Son riñas, disputas, querellas, Efesios 2, 14 al 16. Este pecado es un problema grande en muchos hogares. Muchos hogares y, lamentablemente, aún en iglesias. Como lo era en el primer siglo, mayormente en Corinto y en Galacia. Estas cartas, Pablo habla mucho contra esas obras de la carne. Enemistades, en el primer siglo, por ejemplo, había enemistades entre judíos y samaritanos, entre judíos y gentiles, entre ricos y pobres, entre amos y esclavos, en fin, muchas categorías. Pero el evangelio es el evangelio de paz, de unidad, de formar un solo cuerpo de todos estos grupos distintos. La gran tarea del evangelio es quitar esas barreras, estas cortinas de hierro que el diablo establece para destruir buenas relaciones humanas. Sobre todo en la iglesia del Señor no debe haber enemistades de ninguna clase. Por tanto, el Espíritu Santo enseña mucho sobre el amor y otros frutos del Espíritu aquí mismo en Gálatas 5, 22 y 23. Y al mismo tiempo condena el orgullo y la arrogancia y la envidia y celos y todo aquello. Ahora, en la próxima palabra en la lista de las obras de la carne son pleitos. Pleitos. El resultado y la expresión de las enemistades. Las enemistades producen pleitos, desde luego. La palabra que lamentable se encuentra
muchas veces. Ni para qué leer la lista, son muchos. La destrucción de la comunión entre hermanos. Esta palabra describe la destrucción de la comunión que debe existir entre hermanos. Ahora, es fácil entender esta palabra si observamos los textos citados para observar las otras palabras que la acompañan. Si nos entregamos a tales disgustos, contenciones y pleitos, entonces Cristo no ocupa el trono de nuestra vida. Enseguida, Pablo dice celos, envidias. Celos, envidias. Estas dos palabras se encuentran juntas varias veces. La palabra celo es palabra que se usa muchas veces en sentido bueno. Celo puede ser usado en sentido bueno. Romanos 10, 2 y muchos otros textos. Pero la palabra celo prostituida, corrompida, llega a ser algo muy feo. Según el diccionario de Larousse, la palabra celos significa inquietud de la persona que teme que aquella a quien ama dé la preferencia a otra. Ahora, 1 Corintios 3:3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Ahí están los compañeros, ¿verdad? Los compañeros de celos. Los celos con compañeros de contiendas y disensiones. Envidia, según el diccionario Larousse, significa disgusto o pesar del bien ajeno. Imagínense, disgusto o pesar del bien ajeno. Los tales se amargan cuando ven que otros poseen o pueden poseer cosas materiales o poder o fama que estos no tienen. Y hacen todo lo posible por evitarlo. Por causa de la envidia, Caín, ¿se acuerda? Mató a Abel. Génesis 4, 5 al 8. Los hermanos de José le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Sus hermanos le tenían envidia. Y conspiraron contra él para matarle. Y luego lo vendieron a los ismaelitas como esclavo para llevarlo a Egipto. Bueno, por causa de la envidia, Amán quiso matar a Mardoqueo y a todos los judíos. La historia en Esther. Libro de Esther, este hombre Amán quería matar a Mardoqueo y él, siendo judío, pues él quería matar a toda la gente judía. Por otra cosa, por la envidia, los judíos crucificaron a Cristo. Mateo 27, 18. Bueno, desde luego, el Evangelio es el remedio. Simplemente limpiar el corazón de esa corrupción, de esa obra de la carne. Luego siguen iras. Muchos textos hablan de iras. Son explosiones de enojo, furia, cólera. Las iras son las explosiones momentáneas del enojo. Es la idea. Indican falta de amor, falta de paciencia, falta de muchas cosas. Y que uno simplemente no tiene dominio propio. Se habla mucho del genio fuerte. El genio fuerte. Las emociones se sueltan,
se dicen y se hacen cosas muy dañinas. Muchos quieren justificar tal conducta diciendo simplemente así soy yo. Así es mi genio. Así es mi familia. No, la persona con tal temperamento explosivo no solamente está en pecado, sino también es capaz de hacer toda clase de maldad de estas muchas obras de carne que Pablo menciona aquí. Es que ellos lastiman a otros, pero desde luego hacen mucho daño a sí mismos. Contiendas, rivalidades, herejías, sectarismos. Estas son palabras que describen la conducta de personas carnales que no aman la iglesia y están dispuestas a fragmentarla y destruirla con contiendas y divisiones de toda clase. Son, en verdad, hermanos, son expresiones del egoísmo. Son expresiones del egoísmo, de la ambición vana, de rivalidades y del espíritu de división y el sectarismo. Y la palabra aparece en Romanos 2:8. Son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Una causa mayor es que algunos tienen más alto concepto de sí que el que deben tener. Romanos capítulo 12, versículo 3. Y quieren preeminencia en la iglesia como diótrefes. Tales escándalos suceden porque no se aprende la humildad. Cristo enfatiza mucho la humildad en sus enseñanzas en Mateo 18, Mateo 20, en varios textos. Los que no quieren obedecer a Cristo en servir a otros, ¿verdad? Se exaltan a sí mismos para satisfacer su orgullo. Así de simple. Algunos quieren ser predicadores, pero quieren predicar a Cristo por envidia y contienda. Imagínense. Qué concepto más carnal de la predicación. Muy importante observar que las contiendas, disensiones, son mencionadas en la misma lista con idolatría. ¿Se han fijado? O sea, en la misma lista con idolatría, hechicerías, borracheras. Sí, en la misma categoría. Entonces Pablo dice en versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Luego sigue la palabra homicidios. ¿Cuántos hermanos que, por ejemplo, aún hermanos carnales, cuántos creen que son capaces de matar? Oh, no, nunca. Pero si el corazón está lleno de celos, envidia, enojo, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y Él sabe que ellos son capaces. Es como el que codicia a una mujer, ya cometió adulterio en su corazón. Y por eso, como dice Juan, el que aborrece a su hermano, pues es homicida ante los ojos de Dios. Hermanos, pensemos mucho en esto. Examinaos, dice Pablo, examinaos a vosotros mismos. Y no dejar que nada de estas obras de la carne ocupen el corazón. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, Cristo murió en la cruz para salvarnos de estas cosas y sus consecuencias. Estas obras de la carne traen condenación. Están bajo condenación. Pero uno se arrepiente, obedece al Evangelio siendo
ya que está arrepentido, ya está muriendo al pecado. Estando muerto, entonces es sepultado, Romanos 6:4, sepultado en el bautismo, sepultado con Cristo, muere con Cristo, sepultado con Cristo y resucita con Cristo a una vida nueva. ¿Ves? Nueva criatura. Ahora lleva el fruto del Espíritu, todo lo opuesto de aquellas obras de la carne. Romanos 8:29, tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo. Muy, pero muy importante. En Cristo Jesús, desde luego, leer esta lista en Gálatas 5:19 al 21, las obras de la carne. Y pueden ver las mismas cosas en Efesios 4, en Colosenses 3, en Romanos 1, en muchos textos. Y todas aquellas cosas hay que vencerlas, dejarlas, eliminarlas. Dice Pablo, morir. Dice Pablo, ser crucificado. Este viejo hombre, esta vieja vida, tiene que ser crucificada. Y luego uno es sepultado en el bautismo y resucita para llevar una vida nueva, llevando el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Lo mismo en Efesios 4. Despojaos del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre que corresponde al fruto del Espíritu. Lo mismo Colosenses 3 y así muchos textos que hablan de este contraste. El contraste entre obras de la carne y el fruto del Espíritu. Porque si no hacemos este cambio, dice Pablo, pues usted sabe la consecuencia, el fin. Va a ser el castigo. El castigo en el fuego del infierno. La Biblia habla claramente sobre esto. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre es lo que seguirá. Y los que siembren para la carne van a cosechar corrupción. Y los que siembren para el Espíritu van a cegar vida eterna. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Gálatas 4:19 dice Pablo, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que supuestamente los hermanos de Galacia, supuestamente, habían nacido otra vez. Pero Pablo puede ver por sus contiendas y disensiones y predicando diferente evangelio y todo eso. No, de ninguna manera era formado Cristo en ellos. Por eso otra vez estoy sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si Cristo no es formado en nosotros, no podemos estar en Él y con Él para estar con Él en el cielo para siempre. Muchas gracias por acompañarme en estas dos lecciones. Y como yo digo, deben estudiar cada palabra, estar seguro que entienden cada palabra para su propio bien y para enseñar. Tanta gente que no entiende o no sabe la importancia de entender y evitar estas obras de la carne. Así es que está en juego la salvación propia y también la salvación de parientes, amigos, personas que usted puede ayudar. Muchas gracias. Dios le bendiga.